Bueno, vamos a resolver un problema de equilibrio en una dimensión. Para este problema vamos a suponer que hay un cierto cuerpo, vamos a suponer que es un bloque de masa m, y este bloque está sujetado por una cuerda de masa despreciable al techo, acá en este punto, y está agarrado en este punto. Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es construir lo que se llama diagrama de cuerpo libre. Lo que nos va a dar el diagrama de cuerpo libre es una interpretación de las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo en particular, y tenemos que representar solamente esas fuerzas y no otras. Entonces vamos a tener, en este caso que vamos a tener dos cuerpos, vamos a tener el bloque y la cuerda. Vamos a tener que hacer dos diagramas de cuerpo libre por separado. Entonces vamos a dibujar, voy a dibujar acá un bloque. Entonces vamos a tener sobre ese bloque, vamos a tener fuerzas. Por un lado vamos a tener en este punto, ¿no? Nosotros vamos a representar las fuerzas en el centro del cuerpo, pues nosotros estamos considerando cuerpos puntuales en realidad. Entonces lo vamos a poner en el centro de masa, que bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero por el momento créanme que las fuerzas las vamos a aplicar acá, y vamos a tener una fuerza, que esto es el peso del bloque, que bueno, es la fuerza que hace la Tierra sobre el bloque, no es el propio peso. Y por otro lado, este bloque va a ser, está sujetado por la cuerda. Entonces acá va a haber una tensión, que va a ser una tensión de la cuerda sobre el bloque. Lo vamos a poner así, cuerda sobre bloque. Entonces esto es el diagrama de cuerpo libre de bloque. Entonces ponemos acá, si quieren, el bloque. Bueno, ahora ¿qué pasa con la cuerda? Vamos a hacer un dibujo. Imaginemos que tenemos una cuerda así. ¿Qué fuerzas van a actuar sobre la cuerda? Bueno, vamos a suponer que hay fuerzas aplicadas en el centro de ese. Entonces, ¿qué fuerzas van a actuar sobre esa cuerda? Vamos a tener, por un lado, una tensión que va a, o sea, la tensión que va a sufrir la cuerda en el punto más bajo va a ser la tensión debido al bloque, o sea, la tensión del bloque sobre la cuerda. Y hacia arriba sí, va a haber una tensión también, pero esa tensión va a ser debido a que esto va a estar agarrado al techo sobre la cuerda. O sea, el techo está, es como si esto está en equilibrio, esto está siendo tirado hacia allá por el techo. Entonces esto es el diagrama del cuerpo libre de la cuerda. Entonces tenemos ambos diagramas de cuerpo libre. Ahora lo que tenemos que hacer es plantear las condiciones de equilibrio de la segunda ley de Newton y ver qué ecuaciones surgen de eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer las ecuaciones para el bloque. Y las ecuaciones para el bloque nos dicen que, bueno, nosotros acá vamos a tener que establecer un sistema de referencia, ¿no? Que eso, vamos a ponerlo acá, dirección y
positiva y dirección X positiva, pero no vamos a tener mucho en cuenta en la dirección X porque ahí las fuerzas van a estar simplemente en esta dirección. Entonces, para el caso del bloque, en la dirección positiva, o sea, en la dirección hacia arriba, ¿no? Es la dirección positiva. Vamos a ponerlo así, entre paréntesis. Esto es positivo hacia arriba. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la tensión de la cuerda sobre el bloque y hacia abajo, o sea, si quieren podemos escribir más, pero acá tenemos el peso que está restando, ¿no? Menos el peso porque está hacia abajo, y esto tiene que ser igual a 0 por la condición de equilibrio, que la suma de las fuerzas en I tiene que ser igual a 0 para el bloque. Entonces, de esta ecuación lo que vamos a obtener es que la tensión de la cuerda sobre el bloque es igual al peso, y como sabemos el peso es la masa por la gravedad. Si quieren después podemos explicar de dónde surge esta ecuación, pero créanme que esto es así. Y bueno, vamos a suponer una masa para el bloque. Imaginemos que esto es 50 kilogramos. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Finalmente que la tensión es entonces 50 kilogramos por la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto es 50 por 9,8, 490, y las unidades, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, esto es newtons, o sea 490 newtons es la tensión, se ve que está acá. Bueno, pero nosotros podemos preguntar además qué pasa con estas fuerzas y cuánto valen, o sea, cuál es la fuerza que sufre la tensión en el punto más bajo y en el punto más alto. Bueno, y eso es lo que vamos a contestar a partir de las ecuaciones de movimiento de la cuerda. Entonces, para la cuerda teníamos este diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a establecer cuáles son las ecuaciones que surgen. En primer lugar, tenemos que, bueno, la condición de equilibrio es que la suma de las fuerzas en I también para la cuerda tienen que ser 0. Entonces, tenemos, por un lado, en el sentido positivo, tenemos que la tensión del techo sobre la cuerda más menos la tensión del bloque sobre la cuerda, que es esto que está acá, tiene que ser igual a 0. Ahora bien, de esta ecuación nosotros podemos escribir que la tensión del techo sobre la cuerda es la tensión del bloque sobre la cuerda, y nosotros habíamos visto que por la tercera ley de Newton podemos decir que la tensión del bloque sobre la cuerda, o sea, estamos hablando de módulos porque no, o sea, no consideramos el signo dentro del número, así estamos considerando solamente el valor numérico, tiene que ser igual a el valor de la tensión de la cuerda sobre el bloque, ¿no es cierto? Que es lo que calculamos antes, que valía 490 newton. Entonces, nosotros sabemos en este caso que todo esto, la tensión del bloque sobre la cuerda, como son iguales, vale 490 newton. Y como vemos, esta tensión del techo sobre la cuerda vale 490 newton. O sea que es la tensión del techo sobre la cuerda es lo que está en el extremo superior de la cuerda, y esto es lo que está en el extremo inferior. Como vemos,
pasa lo mismo que consideramos en el video anterior, que cuando tenemos una cuerda con masa despreciable, la cuerda transmite fuerzas y es lo que hace, ya que la tensión en este punto es la misma que en este punto, que es simplemente el peso del bloque que se comunica hasta este punto. Bueno, este problema parece fácil, ya que solamente tenemos una cuenta acá que nada más hicimos la masa por la gravedad, pero créanme que hacer todas estas consideraciones al principio y estudiar bien cuáles son los pares de acción y reacción, como en este caso, o saber cómo plantear bien las sumas de fuerzas, vale la pena hacer la práctica y entender bien al principio cómo se hacen estos diagramas y qué fuerzas hay que poner, ya que cuando tengamos más fuerzas que considerar o más direcciones, más dimensiones, el problema puede tornarse más difícil y no hay que cometer errores de ese tipo. Así que bueno, eso es todo por este ejemplo. Nos vemos.